Patricia Bullrich se vende, es un envase político que se vende de acuerdo a los momentos y se vende también de acuerdo a la ideología del momento. En este momento particular que estamos viviendo los argentinos, que es muy difícil, verdaderamente es muy difícil, desde lo económico, desde lo social, esto es inevitable. No puede no decirse esto, las falencias que hay en viviendas, en educación, en alimentación en Argentina, es la verdad que es estructural, pero lo dice la Constitución. Algunos solamente miran la parte del artículo donde hay que respetar la propiedad privada y otros nos gusta ver todo. El tema de la propiedad privada para todos, para los pobres y también para los ricos. Y también hay que ver el tema de la necesidad de viviendas. En el caso de Guernica, obviamente no hay que generalizar. No todos son delincuentes, no todos son intereses políticos. También ahí hay gente buena que necesita una vivienda y es un derecho que tiene que asistir el Estado. Pero bueno, quería circunscribirme a Patricia Bullrich, este envase que ahora se ha vendido hacia la oligarquía. Vamos a repasar un libro que escribió Patricia Bullrich en el año 1985. Un libro que reflejaba el espíritu que ella quería de alguna manera demostrar en la época de Alfonsín, algo realmente increíble. Pero vas a ver qué escribía Patricia Bullrich, algo imperdible, realmente imperdible, en el año 1985. ¿Qué ideología reflejaba esta señora? Dale. ¿Qué es más grave, el coronavirus o el populismo? 70 días de coronavirus, terrible. 70 años de populismo, terrible. Y ahora que volvieron los libros, quiero que conozcas un escrito muy interesante titulado Una propuesta de transformación para que no nos roben el porvenir. Su autora es la Patricia Bullrich del año 1985. Analizamos el capítulo 5 que ella tituló 2 años de administración radical. Buscate pochoclos y lentes 3D porque empieza lo mejor que hayas visto en tele esta semana. En el 85, Bullrich escribió que el golpe del 76 había destruido una base de cuadros fundamentales del campo de la nación y especialmente del peronismo. Y seguía con que la historia de las últimas décadas arroja un saldo pendiente fundamentalmente para las clases medias. En la década del 70, sus hijos se hicieron peronistas comprometiéndose con un proyecto de liberación. La conclusión a la que arribó Patricia es que la revolución es imposible. No es para países como el nuestro, que tendrían que encontrar formas de convivencia con las clases dominantes. Acá Bullrich está hablando de la grieta. Dice que no se puede convivir con las clases dominantes, que son las enemigas de la clase media. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos 2 veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31, 2 veces. Pero esto es lo más grave. Bullrich escribió que a la convivencia de la clase media con la dominante, el peronismo la intentó y fracasó. La generación que intentó rebelarse terminó masacrada. Al antiimperialismo lo enterraron los ingleses en Malvinas. Y resalta que la ideología que expresaba Alfonsín se podía resumir en una frase: más fácil que pelear es vivir de rodillas. Quiere una ciudad como Nueva York. El costo del peaje de estas 3 concesiones que tuvo su empresa, SOCMA, costó 7 veces más alto que en Estados Unidos. Además, hace 3 décadas, Patricia Bullrich escribió que ninguna de las leyes sociales, conquista de años de lucha del movimiento obrero, fueron restituidas. Pero sin embargo, se acusó de antidemocrático al justicialismo. Todo aquel que defienda sus conquistas o que exija una retribución justa de las riquezas pasa al campo de la desestabilización y del golpismo. La primera parte del documento termina diciendo que todos sabemos que la causa de los golpes, de la agresión a la vigencia de los derechos humanos, del hambre y la miseria, es la intención de convivir civilizadamente con los intereses de las clases dominantes. Y termina Bullrich diciendo que no hay estabilidad democrática si se intenta una democracia colonial. El cerebro peronista tiene, dentro del cerebro tiene algo que no existe, que es la memoria. La memoria es como una característica que no está en el cerebro peronista. Ahora quiero ver un tuit de Patricia Bullrich para ver si el cerebro de ella es peronista o es oligarca. Oligarca, ¿no? Vamos a ver el tuit de Patricia Bullrich, dale.
Dice, hace un día nada más, Patricia Bullrich, policía de la provincia de Buenos Aires, 44.000 pesos de sueldo, repositor de supermercado 37, usurpador 50.000. Ahí le falta, por ejemplo, de qué vive ella, ¿no? Porque no sabemos cuál es el sueldo de ella y de qué vive, porque la vi muy bien vestida hoy Bullrich, ¿eh? La verdad es que hay que ver de qué vive Patricia Bullrich y estaría bueno agregarle el sueldo de Pichetto y de todos los parias que están también por parte de Cambiemos. Pese al mérito y sacrificio, miles de trabajadores se quedan en la calle y las pymes bajan sus persianas. Frente a este reclamo, Kicillof le responde a los bonaerenses regalando dinero como si fuera de él. Mirá lo que hizo Macri. Mira, Patricia, acordate de esto. Mirá quién le regaló plata a Macri como si fuera de él, ¿no? Reducción de bienes personales del 0,75 al 0,25. Reducción de tasas a exportadores, minería y agricultura del 35 al 28. Exhibición del pago de multas a energéticas de Joe Lewis, hablando de usurpadores. Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin por 23.000 millones de pesos. Subsidios especiales a petroleras por 35.000 millones de pesos. Seguimos, Jorge, por favor. Mostrarle, Patricia, a quién le regala la plata a Macri como si fuera de él. Los 70.000 que pretendió regalarle a su viejo y a su familia. A Mirta Legrand y a Susana Jiménez, 25 millones de pesos con algunas exenciones. El blanqueo a los familiares de 65 millones. Y los parques eólicos, contratos a futuro, 130.000 millones de pesos significaron un fraude al Estado por esa plata. Ahora sí, Patricia Bullrich festeja con lo que ella decía antes decía que eran los enemigos del pueblo. Dale, mira cómo festejaba hoy. Vamos. Y entonces, ahora que festeja con la oligarquía, es hora de repasar a la verdadera Patricia Bullrich, la que escribía libros y te decía cómo era la República Argentina verdaderamente, quiénes eran los poderes reales en Argentina y qué tenían que hacer los partidos políticos para pelear contra esos poderes reales que querían cagar al pueblo. Dale. ¿Cómo andan, chicos? Estoy aquí en Times Square con una mujer hermosa, la más linda de la República Argentina. Estoy con Patricia Bullrich. Vamos con todo, de New York. En la segunda parte del libro escrito por Patricia Bullrich en el 85, cuenta la esencia del pensamiento de su autora. Bullrich dice que lo inmoral y lo no ético es el sistema, el mantenimiento de un ordenamiento social basado en la injusticia y el privilegio. Si no se apunta a transformar las raíces podridas, los frutos siempre saldrán putrefactos. Es que no existen más de dos caminos en un país dependiente como el nuestro. O se acepta el desafío de cambiar profundamente las estructuras caducas del poder oligárquico, o se transita el camino de la dependencia y el sometimiento de los poderes foráneos. Esta frase de Bullrich sobre Alfonsín es realmente magnífica. Típica política alfonsinista, cacarea contra la derecha para desarticular todo intento de organización social que cuestione su política entreguista. Bullrich también escribió que Alfonsín no tuvo coraje para enjuiciar a la política depredadora de las multinacionales ni para condenar la deuda externa como política de sometimiento. Es más, según Bullrich, Alfonsín se olvidó que el pago de la deuda es para justamente financiar la carrera armamentista y para avanzar en el salto tecnológico que los países centrales se plantean para crear formas de organización del mundo que les permita una verdadera dominación planetaria. Patricia siguió escribiendo su libro con frases como que Alfonsín eligió el camino del hijo pródigo de los yanquis, del discurso genuflexo del canciller cuando dice que siempre hemos compartido con los Estados Unidos un mismo estilo de vida. Bullrich afirmaba, seguramente él lo ha tenido. Debería, sin embargo, preguntarle a un trabajador argentino si los norteamericanos viven en la miseria, la sumisión y la imposibilidad de educar a sus hijos. Y acá viene la parte más jugosa del libro de Bullrich. Ella dice a esta política oficial que intenta destruir nuestra imagen internacional de ser un pueblo antiimperialista y decidido a defender su espacio nacional, debemos oponerle una política que haga hincapié en la cuestión nacional, en nuestra pertenencia natural al tercer mundo y a Latinoamérica. Y remata esta segunda parte así: el gobierno ha decidido su camino, entregarse a los pies de la política imperialista.
Eso es Patricia Bullrich, esa es la verdadera Patricia Bullrich, que hoy está trabajando. Esto es un trabajo para ella, no es ideología, no es política, es simplemente un deseo de un partido político. Ahora está como presidenta de la derecha, presidenta de un partido de la derecha, reflejando todo lo que antes decía que había que combatir. Pero hablando de otra CEO de la derecha, vamos a escuchar a la otra empleada de Washington, ahora Patricia Bullrich, antes cuando no lo era. Dale. Entonces, en la Argentina hay dos proyectos, el populismo más autoritario, con las características que tiene el Kirchner-peronismo, y Juntos por el Cambio, que es más liberal, abierto al mundo. Patricia Bullrich, en su libro Una propuesta transformadora para que no nos roben el porvenir, nos dio conceptos tan profundos como este. Ella decía que la teoría de los dos demonios solo pretende juzgar las causas de la rebelión de una generación y las metodologías de la represión, pero no así sus objetivos, porque juzgar sus objetivos hubiese significado una consecuente política de nacionalismo económico y una intransigencia frente a los poderes foráneos, no a la genuflexión permanente a la que someten a la Argentina frente al Fondo Monetario. Ese es el intento de convertir a la Argentina en un satélite del imperialismo, acusando a las generaciones más jóvenes por haber sostenido una política de enfrentamiento con la oligarquía. Y atención con el siguiente concepto de la actual presidenta del PRO. Ella dice que hay que reconocer el juzgamiento a las juntas militares, pero el camino correcto hubiera sido el nunca más en un juicio político a la totalidad del proyecto de poder expresado por el proceso militar, porque quedaron intactos sus fundamentos más profundos, que para ella eran la oligarquía. Y acerca de la oligarquía, Bullrich dice que debería haber sido juzgada porque en el futuro se puede valer de cualquier recurso violento para volver a tomar el poder. Es más, dice que el poder real ha caracterizado el movimiento obrero como la corrupción, logrando la maravillosa síntesis de que el peronismo es en realidad solo una suma de corruptos y subversivos, frase acuñada por el general Videla, según Bullrich. Curiosamente, es la misma frase que hoy recita ella, aún teniendo en claro cuál es la intención y el origen del mensaje. Es decir, ahora ella se siente cerca de Videla. Pero esto no acaba ahí. Para Bullrich, el Plan Austral constituía el primer intento del establishment para reorganizar en su beneficio la economía del país. Era el plan que el Fondo Monetario, interesado en cobrar, dictaba para Argentina. Bullrich sugería que era el plan de las potencias sin importar el costo social, con el fin de rearmar el poder material de las clases dominantes. ¿Quiénes eran las clases dominantes para Bullrich? El sector agropecuario, esos productores que, según ella, ponen por encima de todo su rentabilidad. Es decir, para la presidenta del PRO, las clases dominantes son las que tienen intereses en el agro, las finanzas y la industria. Son los mismos que crecieron con Martínez de Oz. En esto se ha transformado la política, en lo que estás viendo. ¿Sabés qué? Estoy cansado de que me digan del otro lado, no generalices. Porque la política sí generaliza con los que toman en Guernica, ¿no? Con los pobres sí generaliza, son todos delincuentes, están todos organizados, no necesitan las casas, son todos planeros, viven de arriba, son zurdos. Bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de generalizar también respecto a la política. No se puede hacer esto. No hay ninguna posibilidad que en política esto suceda. La política es la esencia de una persona. Alguien cree o no cree en lo que hace, no por plata. ¿Se entiende? ¿Cómo es que cambió Bullrich? ¿Cómo es que cambió Carrió? ¿Cómo es que cambiaron su pensamiento, su esencia? ¿Quién la compró? ¿Por qué la reemplazaron? No es un cambio ínfimo, no es que se pasa de la izquierda al progresismo, es una cosa tremenda, es que se está en un lado y después se está en el otro. Estos son los CEOs de la política, estos son los que te confunden, estos son los que mienten. ¿Y sabés qué? En donde mienten nadie los pone en su lugar, nadie les repregunta, tampoco existe el periodismo. Ojo, me hago cargo de mi actividad, también lo digo. El periodismo va a dejar de existir si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, si dejamos que estas mujeres o cualquier dirigente político mienta de la manera descarada en que lo hacen. Elisa Carrió, en su tercera parte, escucharla por favor. Las tomas de Guernica son un negocio.
Después un peruano hace un edificio de 5 pisos, cobran 4.000 porque no le piden garantía, porque es un negocio manejado de propios sectores del PJ. Guarda que está el narcotráfico. Dos cosas quiero decirle a Elisa Carrió. Cuando Macri iba a la casa de Lewis, el usurpador de tierras, pero no solamente usurpador de tierras, la justicia desde el año 2009 está diciéndole a Lewis que tiene que rajar. En un ratito lo va a decir Magdalena Odarda acá. Está la mujer que más sabe de ese tema. Desde el año 2009 la justicia le dio y le dijo a Lewis que tiene que abrir el camino para que la gente llegue a sus recursos naturales. Lewis se pasa por el culo las leyes. ¿Sabes por qué? Porque tiene plata y era amigo de Macri. Ahora, este gobierno si hizo lo que hizo como corresponde para respetar la propiedad privada en Guernica, y si también se pasa lo que pasa en Entre Ríos con los Echeverre, yo quiero que eso también pase, que sea la ley igual para los pobres y para los ricos. Porque si son delincuentes los de abajo, también lo son los de arriba. ¿O qué? ¿La justicia ahora es el poder legislativo que agarra las leyes y las reformula a su antojo? ¿Qué pasa con Lewis? Porque está bien, en la estancia de Echeverre estaba Grabois. Alguien puede decir que es un representante del gobierno, del Papa o de quien se te cante. ¿Sabés qué pasa? Macri era el representante de los argentinos y durmió en la casita de Lewis. Y usó el helicóptero de Lewis. Vamos a ver la última parte de esta señora que cambió su alma en pocos años. Dale. Por supuesto que la batalla cultural y de valores es importante porque la batalla del campo la ganamos y éramos muchos menos. Patricia Bullrich decía que el sector agropecuario quería avanzar sobre el Estado con el discurso de que el Estado es ineficiente. Pero claro, decía Patricia, ¿cómo no va a ser ineficiente si hace 30 años los sectores dominantes se sirven del Estado para salvar sus propios intereses? Cuando era peronista, la actual presidenta del PRO decía que la élite ha utilizado al Estado como un botín de guerra. Es el Estado el que se ha hecho cargo de la deuda privada. Es el Estado el que ha bancado enormes evasiones de divisas. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos 2 veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31. Ella decía que la deuda era quizás la forma más acabada del sometimiento y la dependencia. Es que el pago de esa deuda impedía nuestro crecimiento e hipotecaba nuestro futuro. Bullrich decía que cada vez que se aceptan las condiciones del Fondo Monetario, se estaba condenando al pueblo a vivir sin presente y convocando a un futuro de sumisión. La deuda con el fondo respondía, según la presidenta del PRO, a las necesidades de dominación internacionales. Bullrich denunciaba que lo único importante era cuántas divisas podíamos girar al exterior y afirmaba que nuevamente el país estaba en manos de la élite agrofinanciera. Para la presidenta del PRO, la democracia en Argentina es patrimonio de las clases sociales más pudientes. Para las clases populares solo crece la desocupación y la marginación. Y esto es muy interesante. La actual defensora de la mano dura decía: mueren los hijos de las clases populares en manos de la policía o de cualquier salida desesperada frente a una vida sin horizonte. Sin embargo, esto tiene un límite: el agotamiento de la paciencia popular. Si un policía defiende a los ciudadanos, nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer.